Gracias por aceptar nuestra invitación al webinar Mecanismos de Optimización Financiera en las Operaciones Locales e Internacionales. El día de hoy, para tocar este tema, tendremos a Heaven Bank USA y a Expo Credit. Tocaremos las temáticas esencialmente de cuentas de compensación, factoring de exportación y pagos entre residentes. A continuación procederé a contarles quiénes tenemos el día de hoy para presentar estos temas. Tenemos de Expo Credit a Catalina Peláez, que es directora general de ventas. Ella es directora general de ventas de Expo Credit. Es responsable de dirigir el equipo de ventas y desarrollar nuevos negocios para la compañía. Se unió a Expo Credit en 2005. Anteriormente ocupó responsabilidades en el área de operaciones y el área de ventas. En 2011 se desempeñó como gerente general de Storati, una unidad de negocio del grupo en la cual participó para su creación y desarrollo. Igualmente tenemos a Edgar Ruiz de Heaven Bank. Él es gerente comercial de cuentas de compensación en Heaven Bank USA. Es abogado especialista en gerencia de negocios internacionales con más de 35 años de experiencia en el sector financiero en áreas de comercio exterior y medios de pago y régimen cambiario. Es expositor y asesor en temas cambiarios en importaciones y exportaciones de bienes y servicios, inversión extranjera y zonas francas. Por lo tanto, bienvenidos nuevamente a todos. Gracias por su participación. Las preguntas o dudas que vayan teniendo las pueden poner en el chat y en su debido tiempo estaremos leyéndolas para que tanto Edgar como Catalina nos apoyen en este tema. Adelante, Edgar. Muchas gracias. Bienvenidos a todos nuevamente. Buenos días para todos. Gracias, Ricardo y AmCham por la invitación. Cuando estábamos revisando los temas que queríamos poner a su consideración y que queríamos compartir el día de hoy, estábamos mirando cómo le entregábamos a los clientes mecanismos de optimización financiera. Y yo sé que todos hablamos de eso constantemente porque parte de nuestro trabajo en nuestras empresas va encaminado a eso, a encontrar nuevas y mejores formas de hacer lo que estamos haciendo de una manera óptima. Y para las operaciones en pesos, las operaciones que hacen en Colombia, uno encuentra un sinnúmero de opciones, una serie de variaciones, una serie de ideas. ¿Por qué? Porque yo tengo el control de la tesorería en pesos. Tengo a mis bancos aquí en Colombia, tengo mi área financiera, me están ofreciendo constantemente productos. Y ese tema uno cree que está relativamente solucionado, por lo menos controlado. Pero cuando uno comienza a hablar de operaciones en divisas y comienzan a aparecer los interrogantes de qué hacer con la tasa de cambio, qué hacer con las devaluaciones, qué hacer con el control mismo de la operación, uno dice la tesorería en moneda extranjera es mucho más compleja y mucho más ajena, y por eso la mayoría de las empresas se dedican simplemente a hacer una serie de negociaciones con los intermediarios del mercado cambiario. Es decir, que están como delegando el control de esa tesorería a lo que pase en el mercado, con las tasas de cambio, con la dinámica y con la operatividad que los IMCs le quieran colocar, horarios, fechas de recibo de documentos y todo lo demás. Cuando aparecen las cuentas de compensación, ya hace 30 años, en el año 91, y aparecen de una manera muy tímida, comienzan los residentes en Colombia a pensar, a decir, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Pues es lo que vamos a tratar de ver hoy. Vamos a ver cómo las cuentas de compensación, dentro de ese título interesante que se colocó para la charla de hoy, permiten el manejo de la tesorería en moneda extranjera. Entonces, si uno tiene ya su control de la tesorería en pesos a través de los mecanismos, de los diferentes mecanismos, a través de la cuenta de compensación, vamos a encontrar un mecanismo muy robusto, un mecanismo muy bien diseñado, muy bien soportado normativamente por el Banco de la República, cada vez más maduro, cada vez más generoso,
que nos va a permitir controlar la tesorería en moneda extranjera. Y eso para nosotros es la cuenta de compensación. En Hellbank nosotros hemos visto, no la tenemos pues, lógicamente calificada como producto, pero cuando hemos explorado un poco más sobre las bondades del mismo, encontramos que las cuentas de compensación son una herramienta de planeación financiera. ¿Cómo? Lo vamos a ver durante la presentación. Tenemos el siguiente contenido, no se preocupen si ven muchos títulos, ven mucho wording ahí, no es mayor cosa, intentamos resumirlo. Este es básicamente nuestro contenido. Y vamos a comenzar con un tema de normativa. Ustedes saben que las diferentes operaciones en divisas que se efectúan en Colombia tienen unas reglas de juego. Esas reglas de juego las coloca ¿quién? El Banco de la República. ¿A través de qué? A través de unas resoluciones que son muy puntuales, muy taxativas, digámoslo, muy simples, que a veces tienden a confundir a quien las lee. El Banco de la República es tan consciente que acompaña en este caso, la resolución externa número 1 del 2018, que es el Estatuto de Cambios Internacionales. Y este estatuto, ¿qué me dice? Me dice lo que puedo hacer en temas de operaciones en divisas, por todos los conceptos. Entonces, la resolución externa es el qué. ¿Qué puedo hacer? Pero como les decía, es muy sustantiva. El Banco de la República, consciente de eso, dice, necesitamos un documento que le dé una mayor explicación a ese qué, y emite el cómo. ¿Cómo lo hago? Y por eso emite la circular reglamentaria. Entonces tenemos resolución, el qué, y la reglamentaria, el cómo, y en este momento tenemos vigente la circular reglamentaria DCIN 83 del 2018, que me indica, como lo dice el slide, los procedimientos que yo debo seguir para efectuar de una manera correcta una operación de cambio. Dentro de estas resoluciones y dentro de estas reglamentaciones encontramos un capítulo específicamente diseñado y elaborado para las cuentas de compensación. Entonces, cuando yo me refería a que tenemos un mecanismo muy maduro, muy bien soportado normativamente por el Banco República, esto que les estoy contando es para decirles que dentro de estas normas, dentro de esta resolución y dentro de esta circular reglamentaria, yo encuentro toda una normativa que me permite no solamente conocer del mecanismo, sino también saber qué puedo y qué no puedo hacer a través de las cuentas de compensación. Y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, normas que son básicamente las reglas de juego que existen para las operaciones de cambio y también para las cuentas de compensación. En el tema de generalidades les voy a recordar o a repasar básicamente que tenemos en Colombia un llamado mercado cambiario. El mercado cambiario está compuesto por todas las divisas que de manera voluntaria u obligatoria yo debo canalizar a través de quién? A través de dos jugadores. Uno, los intermediarios del mercado cambiario, los bancos, las sociedades comisionistas de bolsa, las entidades públicas de redescuento, corporaciones financieras. El Banco República de manera taxativa previamente aprueba y nos dice cuáles son esos intermediarios del mercado cambiario. Pero también aparece la segunda opción de canalizar estas divisas, todo ingreso o todo egreso de divisas que lleguen al país, a través de las cuentas de compensación. Entonces aquí lo que vemos en este primer slide es que en ese mercado cambiario que está constituido por esas divisas, aparecen dos jugadores debidamente autorizados.
los IMCs y las cuentas de compensación. Y hago esta observación porque, a pesar de que les decía que las cuentas de compensación llevan casi 30 años de conocimiento y de ofrecerse como una alternativa interesante de manejar las divisas, todavía encuentra uno personas que le preguntan a uno, venga, pero yo no, todas las divisas yo no, la norma no me dice que solamente debo canalizar a través de los IMCs. No. La norma dice que yo puedo canalizar divisas a través de IMC o a través de cuentas de compensación. Entonces, las cuentas de compensación, mecanismo válido que permite canalizar divisas. ¿Y qué divisas puedo yo canalizar a través de este mercado cambiario? Entonces, hay dos grandes tipos de operaciones y unas son las llamadas de obligatoria canalización. En estas operaciones de obligatoria canalización son los que la norma me dice, usted sí o sí, señor residente en Colombia, persona natural o persona jurídica, cada vez que efectúe estas operaciones, usted le toca canalizarlas a través del mercado cambiario. Entonces ya sé que si el mercado cambiario son los IMCs o las cuentas de compensación, sé que cuando haga operaciones de importaciones de bienes, exportaciones de bienes, endeudamiento externo en las dos vías, me refiero endeudamiento externo pasivo, cuando es el residente quien consigue un crédito en dólares, ya sea de un IMC, ya sea de una entidad financiera al exterior, ya sea de una persona jurídica en el exterior, o ya sea el endeudamiento externo activo, que es cuando el residente colombiano es quien le presta divisas a un no residente. Todo el tema de inversiones internacionales, también en las dos vías, inversión de capital del exterior en Colombia, también bajo diferentes denominaciones, inversión de capital directo, portafolio, títulos o activos, las inversiones colombianas en el exterior, cuando las empresas colombianas participan en el capital de una empresa del exterior, queda llamada inversión colombiana directa. Cuando las empresas o personas residentes en Colombia hacen inversiones en títulos o activos radicados en el exterior, entonces todo esto se conoce como inversiones internacionales. Y después vienen tres operaciones que son como se desprenden de las anteriores, las inversiones financieras, que ya las hablamos, se desprenden de las inversiones internacionales, los avales y garantías, que se desprenden mucho de las operaciones de endeudamiento, y de incluso están calificados como endeudamiento externo en su registro, y las operaciones de derivados, que es esa compra de operaciones de cobertura que hago para cubrirme de las fluctuaciones en la tasa de cambio. Entonces, estas operaciones son las llamadas operaciones de obligatoria canalización. Pero así como hay operaciones de obligatoria canalización, hay operaciones de voluntaria canalización. ¿Y cuáles son? Aquí la definición es muy cantinflesca, si vale el término. Es una operación de voluntaria canalización es la que no es de obligatoria canalización. Eso es. Entonces, si yo ya conozco las operaciones de obligatoria canalización, cualquier otra operación que yo conozca en divisas y que no esté tipificada dentro de las anteriores, es de voluntaria. Y aquí encontramos, en el régimen cambiario encontramos 76 tipos de operaciones. Yo solamente listé 5, que son como las que más le preguntan a uno. Pero aquí también encontramos, aparte de estas 5, podemos encontrar pago de servicios médicos en el exterior, regalías, sostenimiento de profesionales en el exterior, pero todo el tema de servicios profesionales, empresariales, técnicos, todo el tema de comisiones, tanto financieras como no financieras, todo lo relacionado, por ejemplo, con las suscripciones en el exterior, el pago a organismos internacionales, todo el tema de donaciones. Cualquier operación en divisa que no sea importación, exportación, deuda o inversión, que son de obligatoria canalización, es de voluntaria. ¿Y qué significa eso? Que sea de voluntaria. Como su nombre lo indica, es que yo ya voluntariamente
voluntariamente puedo ir a un IMC a negociar, a comprar las divisas para pagar mi tarjeta de crédito en el exterior. Puedo ir a la cuenta de compensación para hacer la misma operación, girar de ahí el valor de mi tarjeta de crédito. O puedo, y aparece una tercera opción, tener una cuenta llamada del mercado libre o no regulado, como su título lo dice, como son operaciones del mercado no regulado, yo puedo tener una cuenta del mercado libre o no regulado donde puedo canalizar este tipo de cuenta, este tipo de operaciones solamente. Por eso son operaciones de voluntaria canalización. En la cuenta de compensación, y aparece la primera gran ventaja, es yo puedo canalizar operaciones del mercado de obligatoria canalización y puedo canalizar operaciones del mercado de voluntaria canalización. Y ahí comienza uno a entender el por qué se llaman cuentas de compensación. Entonces le preguntan a uno, mire, yo estoy en Colombia, residente en Colombia, empresa colombiana. Yo presto servicios técnicos a empresas del exterior y tengo un recaudo en dólares. ¿Qué tipo de operación es esa? Una operación de voluntaria canalización. Pero como es de voluntaria, le preguntan a uno, ¿yo puedo coger esas divisas y enviarlas a una cuenta de compensación? La respuesta es sí. Muy bien, la plata entra a la cuenta de compensación. ¿Y qué puedo hacer con esas divisas? Usted puede pagar operaciones del mercado de obligatoria canalización. Entonces con los ingresos que yo tengo por servicios técnicos, ¿puedo pagar una importación que le debo al exterior? Sí. Entonces comienza usted a compensar sus ingresos con los egresos que tenga en divisas sin tener que acudir a los intermediarios del mercado cambiario. Entonces la segunda gran ventaja de este mecanismo de compensación, ya lo estamos viendo, es empiezo a obtener independencia de los intermediarios del mercado cambiario. Si yo logro compensar y logro establecer unos flujos de caja interesantes en divisas, pues ya empiezo yo a no depender de lo que me diga el IMC en términos de tasa de cambio, me empiezo a olvidar de ellos, me empiezo a olvidar de su operativa, de las exigencias puntuales, horas, documentos, y comienzo yo a manejar mi tesorería y comienzo a tener control sobre mis divisas. Con esta pequeña inducción de operaciones generales, vamos a entrar a lo que son ya las cuentas de compensación. Y lo primero que a mí me gusta contarles es que las normas, esta resolución de la que hablábamos al comienzo, tienen de una manera muy taxativa, muy específica, las autorizaciones para abrir cuentas en el exterior. Hago esta observación también porque a veces en algunas empresas los revisores fiscales le preguntan a uno, mire, pero yo sí puedo tener una cuenta en el exterior. Claro. ¿Dónde está? Aquí lo vemos. Nos referimos a la norma, la resolución número 1, el Estatuto de Cambios Internacionales, en su artículo 81, y me dice, textualmente me dice que un residente puede tener depósitos en cuentas bancarias en el exterior. Y me dice también cómo puedo alimentar esa cuenta en el exterior. Entonces, ahí está la autorización. Entonces, una persona residente en Colombia, natural o jurídica, ¿puede tener cuentas en el exterior? Sí. Edgar Ruiz, persona natural, mortal, común y corriente, desea diversificar su riesgo y dice, yo tengo aquí una platica, bueno, no mucha, pero me sobra aquí en Colombia. Mentiras, tampoco me sobra, pero tengo algo que digo, puedo tener dos opciones. O la tengo aquí en mi cuenta corriente, en mi cuenta de ahorros, aquí con mi banco amigo, o puedo pensar en diversificar mi riesgo y decir, no, yo no, ¿qué hago con pesos acá? Más bien voy, compro divisas ante un IMC y le digo, aliménteme mi cuenta en el exterior. Entonces ya empiezo a tener cuentas en el exterior y comienzo a tener una moneda fuerte en un
en este caso en un banco de los Estados Unidos, un banco americano, donde tengo mi posición propia. Entonces, empecemos a pensar en que una de las formas de diversificación del riesgo, no solamente para las personas jurídicas a través de sus cuentas de compensación, sino también para las personas naturales, es abrir cuentas en el exterior. Aquí las gerentes en Medellín, Ana María, Paula, estarán atentas a responder sus inquietudes, porque esas cuentas se abren aquí desde Colombia, no tienen que ir a Miami. Bueno, si van a Miami mucho mejor, de paso se vacunan, pero yo puedo desde aquí, desde Colombia, con mis ingresos, con mis documentos, puedo abrir cuentas en el exterior, como personas naturales. Ese es otro mensaje, publicidad política pagada. Ya entramos después de esta primera definición a ver lo que es una cuenta de compensación. Y en la cuenta de compensación vale la pena resaltar como 4 elementos de su definición. El primero es una cuenta que se abre en una entidad financiera al exterior. ¿Por qué? Porque la norma así lo dice. Gracias a Dios, afortunadamente la resolución nos tuvo en cuenta las entidades financieras del exterior y nos permite esto. Nos dice, mire, tiene que ser abierta en una entidad financiera al exterior. Home Bank USA tiene esta posibilidad y se cumple el primer requisito. El segundo elemento de la definición de qué es una cuenta de compensación está, y ya lo vimos cuando vimos operaciones del mercado libre y mercado de voluntaria y obligatoria, es que yo a través de mi cuenta, ¿qué hago? Pues canalizo todos los ingresos y egresos de divisas que se originan, ya lo vimos, en operaciones del mercado cambiario de obligatoria canalización como en el de voluntaria canalización. Segundo elemento de la definición. El tercero, muy importante, muy importante. Las cuentas de compensación son solamente para manejar operaciones propias del titular de la cuenta, propias del titular de la cuenta. Y aquí esto obedece básicamente al principio de identidad y de titularidad de las operaciones de cambio, donde no se pueden hacer operaciones de terceros. Yo no puedo hacer favores especiales a través de mi cuenta a mi vecino, a la empresa amiga. Son operaciones únicamente propias del titular de la cuenta. Y el cuarto elemento de lo que es una cuenta de compensación tiene que ver con que son cuentas que por su característica y por tener ese carácter particular, tienen que estar informadas, registradas e informadas al Banco República de manera mensual y informadas de manera trimestral a la DIAN en lo que se llama la información exógena cambiaria. Entonces, ahí tenemos los 4 elementos de lo que es una cuenta de compensación. ¿Qué tengo que hacer cuando yo quiero registrar una cuenta de compensación del Banco República? Lo primero, pues, tengo que abrirla, ¿no? Tengo que abrir una cuenta en el exterior. Entonces me voy al Helm y le digo a Anita y le digo a Paula, Paula, estoy interesado en abrir una cuenta de compensación para mi empresa. Ellas les van a pedir los documentos, los van a acompañar, los van a hacer, les van a dar un buen café y les van a decir, tráigame estos documentos, hacemos los trámites ante el banco en Miami y después de un tiempo prudencial, la cuenta se abre. La cuenta se abre en el banco del exterior. Pero ¿cuándo se debe registrar como cuenta de compensación? La norma me dice, la cuenta de compensación se convierte esa cuenta de en compensación cuando yo hago la primera operación de obligatoria canalización. Por eso, y aquí recordamos, yo me acuerdo que las operaciones de obligatoria canalización son importaciones de bienes, exportaciones de bienes, endeudamiento externo, inversiones internacionales. Entonces, entonces todas las cuentas en el exterior cuando se abren, nacen como cuentas del mercado libre, una cuenta normalita. Solamente hasta cuando yo utilizo mi cuenta del exterior
para hacer una de estas 4 operaciones es que aparece mi obligación de registrarla como cuenta de compensación. Pero también aparece una quinta opción. Y es muy interesante comenzar a ver aquí cómo, a pesar de que esa quinta opción llama, que es cuando hago el primer pago de obligaciones entre residentes en divisas, a pesar de que la norma no me dice que es una operación de obligatoria canalización, sí me permite registrar mi cuenta como de compensación. ¿Qué significa esto? Que no necesitas ser importador de bienes, ni exportador de bienes, ni tener deuda externa, ni tener inversiones internacionales, sino que simplemente quiero optimizar el manejo de mi tesorería pagando obligaciones internas en divisas. Esa opción, esa interesante opción, me permite a mí ir al Banco de la República y decir, hoy le pagué a una persona residente en el exterior, acordamos el pago en divisas, más adelante lo vamos a ver en detalle, y esa primera operación efectuada hoy me permite ir al Banco República a decirle, señores Banco República, como les digo, no soy importador de bienes, no soy exportador de bienes, no hago deuda externa, no hago inversiones por el momento, pero sí quiero utilizar este tema para pagarle a otro residente y eso me permite a mí registrar la cuenta como cuenta de compensación. Entonces, es muy interesante ver cómo a través de esta opción yo voy al Banco República dentro del mes siguiente cuando hago esa primera operación y le digo, presentando un formulario número 10 de manera virtual a través del SEC, señores Banco República, mi cuenta que tengo en Hellman, Miami, se convirtió en cuenta de compensación. Tengo la cuenta registrada ya como de compensación y entonces yo comienzo a pensar en qué puedo hacer con mi cuenta, qué operaciones yo puedo canalizar a través de la cuenta. Entonces vamos a ver cómo puedo alimentar mi cuenta de compensación. Entonces vamos a hablar de los ingresos que puede tener la cuenta. La idea es que la cuenta se alimente de manera natural, yo le digo así, cuando yo, por ejemplo, como exportador de bienes, comienzo a decirle a mi comprador del exterior, ya no tienes que enviarme las divisas al IMC en Colombia. Yo ya tengo mi cuenta de compensación en el exterior, mi propia cuenta. No solamente eso optimiza mi operación de recaudo, soy yo directamente el que doy las coordenadas de transferencia, sino que también comercialmente está muy bien visto que un cliente comienza a decirle a sus compradores del exterior que tiene una cuenta en el exterior y que tiene una cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos. Esa es una carta de presentación importantísima para las operaciones internacionales. Ya comienzan a ver la transparencia del cliente, si tiene una cuenta en el exterior y en Estados Unidos, pues dicen, ya cumplió con todos los pasos, no es fácil pasar los filtros de la banca americana. Entonces, este es un cliente muy, muy confiable para hacer negocios internacionales con él. Entonces, como les digo, no solamente me está ayudando al recaudo de mi tesorería a hacerlo de manera óptima, sino que también me está permitiendo presentarme de una manera internacional. ¿Y qué canalizo a través de esas operaciones del mercado cambiario? Entonces, como les decía, las exportaciones. Si, por ejemplo, consigo un crédito de endeudamiento externo con una entidad financiera al exterior, le digo, envíemelo a mi cuenta de compensación, desembolsémelo ahí, y ya después yo veré en qué momento, cuándo, dependiendo de la tasa de cambio, dependiendo de mis necesidades financieras, yo puedo comenzar a utilizar esos recursos que tengo en el exterior. Pero recuerde, son míos, los tengo bajo mi control. Ah, que en este momento, durante un mes no los voy a necesitar. Bueno, entonces, Paula, Anita, ¿qué puedo hacer con esos recursos durante 30 o 60 días? ¿Qué me ofrecen ustedes? Entonces comenzamos a revisar formas de utilizar un poco más esos recursos. Si llega una inversión del exterior, que bueno, me quieren capitalizar, el inversionista del exterior, todos esos dineros pueden entrar a la cuenta de compensación y eso les permite cumplir con las obligaciones que se tienen para este tipo de operaciones. Pero también, como ya lo vimos, puedo tener otro tipo de ingresos. Si presto servicios, si recibo comisiones no financieras por corretaje, por intermediación, si me están haciendo un reembolso de un gasto,
si en un momento determinado me están reconociendo rebates por mi operación comercial. Todos esos ingresos en dólares pueden llegar a la cuenta de compensación. Entonces, una de las formas de alimentarlas es con las operaciones que provengan del exterior. Pero también aparece un tema muy interesante sobre el cual nos vamos a detener más adelante. Aquí simplemente lo voy a nombrar inicialmente. Es decir, por el pago de obligaciones derivadas de operaciones entre residentes. Quiero que tengamos en cuenta esto. Por el pago de obligaciones derivadas de operaciones entre residentes. Simplemente voy a dejar el título porque más adelante lo vamos a ver en detalle cuando veamos el tema de pago de obligaciones entre residentes en divisas. Pero para que vayan pensándolo, vayan interiorizándolo, o sea que otro residente me puede pagar en divisas la obligación interna, sí. ¿Y esas divisas pueden llegar a mi cuenta de compensación? Sí. ¿Puedo obtener ingresos en dólares por ese concepto? Sí. Tercer punto, puedo en un momento determinado comprarle divisas a los intermediarios del mercado cambiario. Ustedes saben que existe ese mercado donde los bancos a través de sus posiciones propias y en el mercado spot hacen operaciones de divisas e incluso uno puede hacer forward para hacer una compra futura. Entonces yo puedo ir a los bancos a comprarle divisas y que me mande esas divisas a mi cuenta de compensación. Una operación interesante porque me ayuda, la hago en el momento en que más me convenga en términos de tasa de cambio. Yo puedo ir haciendo un ahorro a través de estas compras parciales que le haga a los bancos para cumplir con mi obligación en 2 meses. Puedo comenzar a ahorrar en divisas desde ya. Ustedes saben que la operación de traslado entre la cuenta en pesos del titular en Colombia y la misma cuenta de ese titular en el exterior, como es su cuenta de compensación, pues no genera el gravamen a los movimientos financieros. Entonces, esa operación está exenta del 4 por mil. Ahí tenemos una opción interesantísima de optimización financiera. Estoy bajando costos financieros a través de esta operación. También puedo comprarle divisas a residentes en Colombia que no tengan la obligación de canalizarla a través del mercado cambiario. Es una figura que la norma permite, pero que nosotros en el banco y la mayoría de actores financieros, pues no recomendamos mucho porque uno no sabe a quién le vaya a comprar esas divisas, de dónde provengan. Entonces está permitido, pero pues la verdad sugerimos mirarla con lupa cada vez que uno le vaya a comprar divisas a otra persona residente en Colombia que tenga dólares. Habría que buscarse muy bien el tema de revisión de dónde provienen las divisas, quién es esa persona y demás. Y también le puedo comprar divisas a otros titulares de cuentas de compensación. Entonces yo puedo alimentar mi cuenta de compensación no solamente con las divisas que le compre a los IMCs, sino que la norma me permite ir a buscar otros titulares de cuentas de compensación y comprar las divisas. Un mercado que en Colombia desafortunadamente no ha madurado. Los titulares de cuentas de compensación no se han puesto de acuerdo como gremio, si se puede clasificar así, para establecer un mercado y ser un mercado paralelo muy interesante y que le haría competencia a los intermediarios del mercado cambiario, donde los titulares de cuentas de compensación se pusieran de acuerdo, crearan como una cámara de compensación interna, unas reglas de juego claras de entrega de pesos y entrega de divisas. Imagínense lo que le harían al mercado a los IMCs en términos de tasa de cambio. Habría un mercado paralelo, legalmente establecido, legalmente permitido, que los obligaría a ellos a estar mirando qué está haciendo el mercado de cuentas de compensación para poner su tasa en términos de competencia. Hoy en día, desafortunadamente, no existe. Como les digo, los titulares de cuentas de compensación no han llegado a acuerdos sobre esto. Sería interesante liderar un ejercicio de estos.
Y eso obligaría a los IMCs a no manejar un tema tan especulativo en términos de tasa de cambio con las divisas y tendrían que estar más atentos a ese factor o a esa competencia. Tengo aquí las 5 principales formas de alimentar mi cuenta. Ya tengo la plata en mi cuenta, ya llegó. Ahora, ¿qué hago con ella? Con la plata. Pues comienzo a utilizarla para lo que la necesite. Como les decía, recibí, por ejemplo, unas comisiones. Con las comisiones puedo pagar importaciones. Compré divisas ante un intermediario del mercado cambiario y con esas divisas que hice, pagué mi endeudamiento externo. Si tengo saldos, puedo hacer inversiones colombianas en el exterior, puedo pagar servicios, comisiones, hablábamos de tiquetes, de mi empresa, puedo pagar tarjetas de crédito. Los dos mercados lo puedo hacer. Segundo punto. Dice, puedo pagar obligaciones derivadas de operaciones entre residentes. Claro, si puedo recibir divisas de otro residente porque me están pagando, pues yo también puedo pagar. Lo nombro solamente, ahora lo vemos en detalle. En un momento determinado, dependiendo de las necesidades de liquidez que tenga, dependiendo de cómo se comporte la tasa de cambio, como recuerden, yo soy el dueño de mis divisas. Yo tengo mi tesorería en moneda extranjera. Yo soy el que defino cuándo vendo, qué monto vendo, a quién se lo vendo. Porque yo, si tengo los dólares que me están llegando y me llegan al banco ABC, solamente a ABC tengo que vendérselos. Si ABC me dice, hoy, como siempre pasa, el día que yo voy a venderle divisas, la tasa de cambio se cayó. Qué cosa curiosa. Bajó la tasa de cambio. Pero vaya yo a comprar el día siguiente y verá, la tasa de cambio subió. ¿Cómo controlo esas situaciones? A través de mi cuenta de compensación. Recordemos eso siempre. Yo soy el dueño de mis divisas. Yo soy el dueño de mi tesorería de moneda extranjera. La cuenta de compensación me permite tener ese control. Entonces yo decido cuándo vendo, a quién le vendo, qué monto le vendo, ¿sí? Y a ese mejor postor es al que le vendo las divisas. Entonces, una vez acuerde, pongo a 2 o 3 bancos a competir con tasa de cambio, al que me compre mejor, a ese el tratero de las divisas, y estoy y estoy optimizando mi operación en divisas. Ya hemos hablado como de 5 o 6 aspectos de cómo optimizo mi operación en divisas. Y así como le puedo comprar a otros titulares de cuentas de compensación, también le puedo vender a otros titulares. Esta operación la hemos visto mucho en grupos económicos. Ahí en grupos económicos hay una empresa que tiene una vocación exportadora, hay otra que tiene por estrategia comercial es netamente importadora, ambas el mismo grupo económico, ambas con cuentas de compensación. Entonces lo que hace la exportadora es recibir sus ingresos en divisas y vendérselos internamente a la empresa importadora para que, previa definición de tasas de cambio, para que ella pueda cumplir con sus obligaciones en el exterior. En términos generales, eso es lo que yo puedo hacer en cuanto a operaciones de ingresos y egresos de divisas. Volviendo a la cuenta de compensación, la cuenta de compensación tiene, y lo vimos en la definición, tiene una serie de reportes. Los reportes a las entes de control cambiario en Colombia, que son 2. Una, el Banco de la República, y otra, la DIAN. Bueno, hay una tercera entidad que controla las operaciones de cambio, es la Superintendencia de Sociedades para operaciones de inversiones. Pero básicamente las cuentas de compensación se le reportan al Banco de la República, se le reportan de manera mensual. Yo todos los meses tengo que decirle al Banco de la República qué pasó en mi cuenta de compensación en el mes inmediatamente anterior. Ahora vamos a ver esos plazos. Es un informe muy sencillo, va de manera consolidada, es decir, que si yo hice 10 pagos de importaciones con numeral cambiario 2022, no tengo que desglosar uno a uno, sino que las consolido. 10 operaciones, numeral 2022, por $200,000, coloco un solo renglón. Y en un solo registro hago el informe. Este formulario número 10 también requiere
que le adicione cuando hago operaciones de endeudamiento externo, formulario número 3, y operaciones de inversiones internacionales, formulario número 4, requiere que se los envíe de manera, eso sí, de manera independiente. Son operaciones que tienen un control particular, todas las operaciones de endeudamiento de inversiones, y requieren el envío del formulario de manera independiente, no de manera consolidada, como lo exigen las demás operaciones de importaciones, exportaciones y servicios. Estos sí requieren de un envío individual. Un reporte muy sencillo. A la DIAN, el reporte es trimestral. Es la llamada información exógena cambiaria. En este momento se hace trimestralmente, por trimestre vencido. Estamos en el mes de abril. Comenzó el reporte de la información exógena cambiaria. Entonces vamos a reportar enero, febrero y marzo. Y dependiendo del tipo de operación que yo haya efectuado a través de mi cuenta, la DIAN establece una serie de formatos sencillos que más adelante vamos a ver. Pero en términos generales, yo tengo que reportarle mensualmente al Banco de la República de manera consolidada el informe de mis movimientos, y a la DIAN tengo que reportarle trimestralmente de manera desconsolidada, si va el término, porque si me toca uno a uno todas las operaciones, e informarle lo que pasó en mi cuenta en temas de importaciones, exportaciones, endeudamiento, servicios y legalizaciones de giros o reintegros anticipados. El reporte del Banco de la República, como lo vimos ahora, vamos a ver aquí, es cómo y cuándo se hace. ¿Cómo se hace? A través del formulario número 10 y se hace vía la plataforma del Banco República, el llamado SEC, Sistema Estadístico Cambiario del Banco República. Le envío el F10 con los anexos de endeudamiento de inversiones. ¿Cuándo debo hacerlo? Recordemos, tengo todo el mes siguiente para reportar el mes anterior. Eso significa que, por ejemplo, en este momento, todo lo que hice en el mes de marzo, tengo plazo hasta el último día hábil del mes de abril para reportar la cuenta de compensación. O sea, aquí viene otra gran ventaja, porque recordemos que si yo hago una operación de cambio hoy en día con un IMC, pues tengo que enviarle hoy la información, el formulario, los documentos anexos si me los piden antes de la 1 de la tarde, si los documentos están mal, y para que se pueda hacer el cumplimiento de la operación tengo que subsanar la operación, en las horas de la tarde correr a entregar los documentos. Con estos temas de pandemia, todos trabajando desde la casa, pues corra, como espere, suspendo la elaboración del almuerzo porque el banco me acaba de llamar que mi declaración de cambio estaba mal diligenciada. Entonces, la cuenta de compensación me da tranquilidad. Me permite, hoy tengo el pago al exterior, entro, dispongo los recursos, giro a través de mi plataforma, le pagué al proveedor. ¿Cuándo hago el formulario soporte de esa operación? La idea es que uno sea juicioso y lo haga el día siguiente o a los 2 días o la semana entrante. Pero incluso, miren, es tan generosa la cuenta de compensación que como tengo hasta el último día hábil del mes siguiente, yo tendría un plazo bastante amplio para sentarme y hacer el formato que soporta ese ingreso o ese egreso de divisas. Entonces, gran ventaja, ya de tipo administrativo, que también suma cuando uno hace un costeo juicioso de una operación, es no estoy teniendo que correr, no tengo que tener firmas, no tengo que utilizar plataformas de bancos locales, no tengo que estar pendiente si la operación pasó o no pasó. Entro a mi cuenta, tengo los recursos, los giro, pago mi obligación con el exterior y tengo todo ese tiempo para sentarme a hacer la declaración de cambio que soportó ese ingreso o egreso de divisas. Importante recordar que yo debo transmitir ese formulario todos los meses, independientemente de que la cuenta haya tenido o no haya tenido movimientos. Entonces, siempre que una vez registre mi cuenta de compensación ante el Banco República, a partir de ahí y hasta su cancelación, todos los meses de manera muy juiciosa, tengo que reportarle el movimiento de la cuenta. Si no tuvo movimientos, pues le envío un reporte que dice no presentó movimientos, pero todos los meses se lo envío al Banco República. Una observación importante, y es que
para todas las operaciones que no sean de obligatoria canalización, todas las de servicios, ese formulario 10, con el solo hecho de colocar el numeral y el monto, ese formulario 10 hace las veces de declaración de cambio. Entonces, y esto me lo permite la norma de manera muy puntual. Hago mi reporte al Banco República, no hay ningún problema. Y ahora digo, ¿qué viene? Pues trimestralmente viene la llamada información exógena. Entonces, ¿qué es la información exógena? Es una obligación que tienen no solamente, aquí dice que la información exógena dice que son los titulares de cuentas de compensación, pero también la tienen todos los intermediarios del mercado cambiario que actúan como compradores o vendedores de divisas. Entonces, la información exógena es una obligación que la DIAN le exige a quien haga una operación de cambio. Cuando se hace la operación a través del IMC, ¿quién le reporta a la DIAN esa operación? El IMC. Cuando yo hago la operación a través de la cuenta de compensación, soy yo, titular y usuario de una cuenta de compensación, el responsable del envío de la información. Y hago esta aclaración porque a veces, no, es que en la cuenta, si hago las operaciones a través de la cuenta de compensación, tengo que enviar la información a la DIAN. En cambio, mientras las hago a través del IMC, no. Falso de toda falsedad. Todas las operaciones en divisas que se hagan, independientemente de su vía, IMC o cuenta de compensación, van a tener un repositorio que es la DIAN. Entonces, el control de la DIAN va para todas las operaciones independientemente de la forma en que se canalice. En el caso de las cuentas de compensación, yo hago mi información trimestral. La DIAN me dice a través de ciertas resoluciones sobre qué numerales cambiarios quiere tener control. En este momento tenemos vigente esta resolución, la 69 de 2019. Ahí ellos me dicen qué numerales cambiarios tengo yo que reportarles. Y ya se podrán imaginar que son el 95% de las operaciones de cambio que tiene control la DIAN. El otro 5% es el control de la Superintendencia de Sociedades. Entonces, ¿cómo hago ese reporte? Lo hago por formatos. La DIAN tiene establecido una serie de formatos para cada tipo de operación. Uno para importaciones de bienes, exportaciones, endeudamiento externo, servicios, legalizo los datos faltantes y todo el tema de aperturas y cancelaciones de cuentas. Yo hago esos informes y se lo envío a la DIAN. Cuando uno dice, oiga, todo venía muy bien, el tema de la cuenta de compensación me estaba gustando, usted habla de optimización, de cómo controlo mi tesorería, de cómo yo dispongo de los recursos, de cómo los vendo, los compro en el momento en que quiera, me estuvo hablando de que no tengo que pagar el 4 por 1000, pero cuando llego a la parte de reportes ya mi frente se arruga y dice, oiga, entonces aquí comenzamos a hablar de que tengo que pensar en archivos planos, formatos XML, prevalidadores de la DIAN. En el banco, en Helpbank les decimos, eso es cierto, pero tranquilos, tranquilos, porque el banco ha desarrollado una herramienta, se llama Helm Compensación, que le permite a los clientes que están con el banco hacer estos reportes de la manera más tranquila posible, de la manera más fácil posible. Entonces, cuando un cliente tiene una cuenta de compensación con el banco le entrega como parte de sus servicios de manera integral la herramienta, una herramienta que trabaja en ambiente web, muy sencilla de manejar. El banco hace un acompañamiento permanente para los usuarios de cuentas de compensación. Todo esto de que vaya, registre, que vaya, haga su reporte, infórmele al Banco República, no lo hacen ustedes solos, lo hacen en conjunto con el banco. El banco los va a acompañar, el banco no solamente les va a dar capacitación sobre la cuenta de compensación, sino les va a entregar esta herramienta que les va a optimizar el proceso de envío de información a estos entes de control. Esa información exógena cambiaria, pues hay que reportarla trimestralmente, va de acuerdo al número, al último dígito del NID. Recuerde, por ejemplo, que ahorita estamos en abril. Si aquí en la charla hay usuarios de cuentas de compensación, no olviden verificar las fechas máximas de envío. La información exógena cambiaria comienza mañana.
el 16 de abril, comienza para los NIT que terminen en 1 y 2, sin tener en cuenta el dígito de verificación, o sea que tienen plazo viernes y el próximo lunes, 16 y 19, para el envío de información exógena cambiaria. Importante hablarlo, y a veces se olvida, muchas veces, lo mismo, si aquí hay un usuario de cuenta de compensación y le está como interesando la información que le estamos entregando y le estamos hablando de optimización de su operación financiera, y yo creo que hay más información de la que nos dieron, yo quiero hablar con Paula, con Ana María, con Edgar, para que me cuenten más, qué más puedo hacer con la cuenta de compensación, que es mucho. Nosotros cuando entramos a las empresas, llegamos a las empresas y conocemos un poco de su operativa, empezamos a hacerles algunas sugerencias de cómo optimizar la operación internacional. Entonces, vea, me interesa, yo quiero abrir con ustedes una cuenta. Tengo otra que no me está funcionando muy bien, y de pronto en esa emoción de buscar una nueva opción, conociendo a Paula, a Ana María, bueno, a mí no se emociona tanto cuando me conocen, pero a ella sí. Entonces, digo, qué bueno, si se me olvida que yo tengo que cancelar mi cuenta de compensación. A veces abro otra cuenta, empiezo a manejar la otra cuenta, y esta que la cancelé, no le hice ningún reporte, ni al Banco República ni a la DIAN. Y vienen los inconvenientes. Entonces, especial cuidado cuando yo cancele una cuenta de compensación, pueda y tenga en cuenta estos aspectos. Al Banco República tengo que informársela dentro del mes calendario siguiente a cuando ya decidí dejarla de utilizar como cuenta de compensación o la cancelé ante la entidad financiera del exterior. Y a la DIAN tengo que informársela dentro del mes siguiente al trimestre. Entonces, si durante enero, febrero y marzo de este año cancelé una cuenta de compensación ante una entidad financiera del exterior, ya lo hice ante el Banco República, no olvidemos que en este momento, en abril, tenemos que informarle a la DIAN de la cancelación de la cuenta. Al Banco República se lo informo con el formulario de 10, con la opción de cancelación de registro, y a la DIAN enviando un formato. Recuerden que toda mi comunicación con la DIAN es a través de formatos, en este caso es el formato 1070. Primera pausa activa, no sé si de pronto haya en el chat alguna pregunta sobre el tema que hemos visto hasta el momento. Entonces, no sé si Valentina me puedas contar si hay preguntas, y si no, pues continuamos. Edgar, hola. Mira, Luis Eduardo Ríos nos pregunta, ¿existe una diferencia interesante en tasas de cambio entre IMC y casas de cambio? Para un importador sería ideal comprar divisas en casas de cambio para pago de obligaciones en el exterior. ¿Es posible? ¿La legislación lo prohíbe? Sí, las casas, mire que hemos hablado todo el tiempo de intermediarios del mercado cambiario. Y las casas de cambio pues no clasifican dentro de ese gran concepto, aunque ahora se está promoviendo el tema de casas de cambio debidamente autorizadas por la Super. Sé que en este momento hay 22 casas de cambio que han hecho ese ejercicio, y que en un momento determinado están buscando que les permitan vender divisas para el pago de importaciones. El proyecto está andando, pero actualmente está esa prohibición de que las operaciones de obligatoria canalización solamente tengan para sus compras de divisas los IMCs debidamente autorizados por la Superintendencia Financiera. Listo, en el chat solo tenemos esta pregunta. Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema de las cuentas de compensación, y vamos a ver, miren que ya terminamos la parte de los beneficios. Y ya hemos hablado, yo creo que dentro de lo que hemos visto, hemos fácilmente hablado de 7 u 8 beneficios, pero aquí vamos a hacer énfasis especialmente en esto: pago entre residentes. Tenemos que ver esta interesante opción
que le da el Banco de República a las cuentas de compensación como una norma de excepción. ¿Por qué? Porque todos sabemos que estando en Colombia, entre dos residentes en Colombia, sí podemos estipular obligaciones en moneda extranjera, pero su pago debe hacerse en moneda legal colombiana, en pesos colombianos. ¿A qué tasa de cambio? A la tasa de cambio que las partes estipulen, a la TRM de la fecha de vencimiento de la factura, a la TRM de la fecha del vencimiento del contrato, pero siempre tienen que estipular, se pueden estipular en moneda extranjera, pero tienen que honrarse, digámoslo así, en moneda legal colombiana. Esa es la generalidad. ¿Qué dice el Banco de la República? ¿Y cómo lo dice? Ya desde el 2013, con la resolución número 1 de enero del 2013, permitió, miren, estamos hace 7 años, con 8 años, con posibilidad de que entre dos residentes en Colombia nos paguemos obligaciones internas, nos paguemos en divisas. ¿Principios de dolarización? No lo sé. Pero por lo menos está abriendo el tema que yo puedo cumplir con mi obligación interna, no solamente en pesos, sino también en divisas. ¿Qué tipo de operaciones entre residentes se pueden pagar a través de esta opción? Entonces, primero los requisitos. Primero, que exista la obligación subyacente. Y la obligación subyacente es muy generosa en su concepción. Mire que dice que puede ser cualquier contrato, cualquier convenio o cualquier operación. Entonces, ¿qué puedo pagar? Lo que sea. Compraventa de mercancía, compraventa de insumos, venta de propiedades, pago de dividendos, servicios técnicos, arriendos. Puedo pagar lo que sea. Esta definición me permite pagar lo que sea. Entonces, esa es la obligación subyacente. Y el segundo requisito, ¿cuál es? Que entre quien paga la obligación y quien recibe el pago de la misma, es obligatorio que los dos residentes tengan cuentas de compensación. Cuentas de compensación activas y registradas al momento de efectuar el pago. Entonces, uno comienza a pensar, si yo puedo pagar cualquier tipo de operación, ¿existe algún límite en el número o en el valor de esas operaciones? ¿La norma me da ese limitante? La respuesta es no. La norma no tiene ningún tipo de restricción sobre el número de operaciones que puede hacer, sobre el monto de las operaciones que puede hacer. Y por eso, no sé si ustedes recuerdan que cuando cuando me iba al Banco República a registrar la cuenta de compensación, decía, es cuando haga la primera operación de cambio, ya lo sabemos. Importaciones, exportaciones, deuda, inversiones. Listo. Pero también recordemos que la norma me dice, cuando usted haga la primera operación de pago entre residentes, eso le permite ir a usted al Banco República y registrarla como cuenta de compensación. Entonces, la cuenta de compensación, es muy curiosa, está siendo utilizada por muchos residentes en Colombia para lo que les decimos aquí, optimizar su operación. Recordemos, las cuentas de compensación, por tratarse de operaciones, de cuentas en el exterior, pues como norma de excepción, no genera, y si yo compro divisas para llevarlas a la cuenta de compensación, no genera el 4 por mil. Y después, desde la cuenta de compensación, hago el pago a la otra cuenta de compensación en dólares, como es del mismo residente, pues también pago a sus proveedores, se pagan a los proveedores sin el 4 por mil. Entonces, vean lo interesante que puede resultar este pago entre residentes en divisas. ¿Qué dice el Banco República para complementar esta interesante opción? Recordemos que yo debo tener unos documentos y para efectos cambiarios, ¿qué soporte debo tener de los pagos que le realice a otro residente en divisas?
Y pues básicamente, como lo decimos, es, yo debo tener el documento de la obligación subyacente, entonces el contrato, la escritura, si es un inmueble, la promesa de compraventa, si es la prestación de un servicio, el contrato de prestación del servicio. Y en esos documentos también tengo que evidenciar que las partes han acordado el pago de la obligación en divisas, la tasa de cambio acordada y que la operación se va a efectuar entre usuarios de cuentas de compensación. Entonces, muy importante que yo, que sé que tengo una cuenta de compensación y le propongo esta interesante opción a otro residente y él me dice, sí, yo tengo cuenta de compensación, yo tengo que asegurarme de que efectivamente esa es una cuenta de compensación. Entonces le digo, certifíqueme que es una cuenta de compensación, eh, mándeme una comunicación firmada por el representante legal, el revisor fiscal o el contador, informándome que usted tiene una cuenta de compensación que está registrada en el Banco de República bajo el siguiente código de registro y infórmeme su NIT. Así me aseguro de que efectivamente estoy cumpliendo con lo que me dice la norma. Le estoy pagando a otro residente que tiene cuenta de compensación. Y vienen las diferentes inquietudes producto de nuestra creatividad colombiana. Oiga, Edgar, yo estoy haciendo el pago en otra moneda y por hacer el pago en otra moneda y lo estoy haciendo desde un banco del exterior, eso me puede ayudar a mí como a eximirme de impuestos, que hay lugar en este tipo de transacciones comerciales, como por ejemplo IVAs o Retefuente u otros. Pues la respuesta es no. Los clientes que hagan este tipo de pagos deben cumplir con todas sus obligaciones tributarias a que hay lugar, independientemente de que la operación la esté haciendo en divisas. Al igual, pues los IVAs deben estar debidamente discriminados y ahora con el tema de facturación electrónica, pues mucho más delicado. Aquí lo que sí estamos viendo es que yo puedo acordar la tasa de cambio con la que yo voy a cancelar la obligación en pesos, yo la acuerdo, entonces y he visto negociaciones a la TRM, cuando hoy el mercado está, uno dice, ¿por qué el mercado, la TRM está a 3.650 y por qué los bancos venden a 3.710? No, es que es el mercado, la fluctuación, el petróleo, el canal de Suez, ya no pueden hablar del canal de Suez. Alguna cosa inventan, oye, pero estamos hablando de una diferencia de 40, 50 pesos. Aquí a través de esto yo puedo establecer la tasa de cambio, la TRM el día. He visto negociaciones a TRM menos 20 pesos, a TRM más 15, para el pago de la obligación. Y una vez llegan a esa tasa de cambio, hacen la conversión y giran el equivalente en dólares. Una vez yo hago mis pagos, pues tengo que registrarlos. Yo tengo que contarle al Banco de la República y a la DIAN que hice un pago entre residentes. Entonces aquí están los numerales cambiarios, que es la forma en cómo estadísticamente yo le cuento al Banco República y a la DIAN que estoy ahí haciendo uso de los pagos entre residentes. Entonces, el numeral cambiario para el ingreso de divisas, para el pago de ese cumplimiento de esa obligación interna, y si tengo un ingreso en mi cuenta, lo reflejo con el numeral cambiario 3000 o 3000, y cuando yo pago una obligación, lo hago con el numeral cambiario 3500 o 3500. Esto, como les digo, es una operación muy interesante. Está de moda. Las cuentas de compensación, desde que salió esta norma, se han incrementado. Pasaron de 6.000 cuentas de compensación que había en el 2014, se han duplicado. En este momento hay casi 12.000 cuentas de compensación. Y hemos visto en el banco, hemos visto cómo por este concepto, desde que hemos comenzado a hablar con los clientes, a contarles esta interesante opción, estas operaciones se han incrementado no solamente en números, sino en montos de una manera exponencial. Todos los años en nuestra estadística vemos cómo esta operación es la que está jalonando mucho el crecimiento en términos de volumen y de promedios de las cuentas de compensación. Entonces, está sirviendo, está funcionando y es muy útil. Otro beneficio adicional a todos los que ya hemos visto es que si yo, titular de una cuenta del Mercado Libre, ya lo conocemos, porque quiero manejar
mis operaciones del Mercado Libre en una cuenta independiente. No quiero mezclar los ingresos que tengo por servicios, por regalías, por comisiones, con la cuenta de compensación donde manejo importaciones, exportaciones, deuda e inversiones. Pero si en algún momento determinado yo, titular de dos cuentas, una del Mercado Libre y otra de compensación, quiero hacer traslados de divisas entre una cuenta y la otra, lo puedo hacer. Puedo pasar desde mi cuenta del Mercado Libre a mi cuenta de compensación. Y puedo pasar de mi cuenta de compensación a mi cuenta del Mercado Libre. Esto es otra gran ventaja. Hasta el año 2017 no se podía hacer. El Banco República dijo, queremos seguir promocionando el manejo de la tesorería en dólares de los residentes en Colombia y les permitimos hacer esos traslados. O sea, mira, aquí puedo yo jugar con esas operaciones sin tener que, a diferencia de que es la cuenta de compensación donde yo reporto la totalidad de mis movimientos, no quiero reportar al Mercado Libre, entonces abro una cuenta para el Mercado Libre. Y cuando necesite recursos que tengo en la cuenta del Mercado Libre, los traslado a la de compensación o viceversa. Una gran ventaja para esos traslados entre cuentas de un mismo titular. Y para terminar, existe la posibilidad de que cuando yo haga inversiones financieras, que es cuando yo tomo un saldo de mi cuenta y le digo al banco del exterior, inviértame ese saldito en un CDT, por ejemplo, la norma me permite que yo pueda redimir ese CDT otra vez en la cuenta, o lo puedo hacer a través del IMC si le quiero vender los dólares a él, ¿sí? O puedo redimirlo en una tercera cuenta. Anteriormente, si yo constituía un CDT de mi cuenta de compensación, tenía que redimirse a través de la misma cuenta de compensación. Hoy en día, yo puedo hacer redenciones dependiendo de donde necesite ese flujo de caja en dólares y lo puedo hacer y lo puedo redimir de manera independiente siempre y cuando se trate de cuentas del mismo titular. Hemos hablado de muchos conceptos, de muchas operaciones, de muchas bondades, pero creo que estamos enfocándonos en el tema de que efectivamente las cuentas de compensación son una herramienta de optimización financiera. Nosotros podemos entregar mucho más información, podemos ver más en detalle su operación, ver si les aplica una cuenta de compensación, porque no se trata simplemente de eso. ¿Sabe qué? Usted hace una operación cada 6 meses de importación y no tiene pagos entre residentes y su operación es muy, muy básica en términos de divisas. Mire, no tenga una cuenta. Pero vemos que su operación es interesante, le gusta el pago entre residentes, quiere decir, ¿cuánto paga usted en 4 por 1000 al año en importaciones? Haga esa suma, esas restas. La cuenta de compensación le sirve. Entonces, el acompañamiento del banco es total para permitirles a ustedes que hagan un uso correcto no solamente de la cuenta de compensación, sino de sus operaciones en divisas. Yo siempre les digo al finalizar cada charla que al banco, claro que le interesan sus saldos, le interesan sus transacciones, les interesan sus cuentas, pero también le interesa mucho, muchísimo, que ustedes hagan bien sus operaciones de cambio. Y para eso estamos nosotros con nuestro apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría. Aquí están pues mis datos, está mi correo, está mi número de celular. Simplemente cuando me llamen, digan, mire, yo lo escuché en la charla de AmCham para ver si esto no está funcionando y con mucho gusto les puedo atender sus inquietudes sobre las diferentes operaciones de cambio. Hasta aquí pues mi intervención. No sé si exista aquí alguna pregunta. Las personas que tengan una pregunta las pueden hacer por el chat. Estamos abiertos a responder. Ok, mientras tenemos algunas preguntas, podemos entonces continuar con la exposición de Catalina. Entonces ya damos el paso a Catalina Peláez para el tema de factoring. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Buenos días, Edgar, muchísimas gracias. Qué presentación tan interesante. Para mí, pues conocía un poquito del tema de las cuentas de compensación, pero creo que es una herramienta muy importante que muchos deberían considerar.
Creo que es un tema que ameritaba digamos que un espacio único. La idea mía es darles una breve presentación sobre el factoring de exportación e inclusive al final voy a mencionar el factoring entre residentes a través de cuentas de compensación. Entonces como estamos cortos de tiempo, voy a tratar de ser muy resumida. La información está en la presentación la vamos a compartir con todos ustedes y obviamente van a tener todos mis datos por si tienen preguntas. Por favor, no duden en contactarme, que felizmente podremos ahondar en cualquiera de los temas que les interese conocer. Entonces, el factoring de exportación, les cuento un poquito de ExpoCredit. Es una empresa que lleva más de 20 años de experiencia. Nos especializamos en el factoring doméstico en los Estados Unidos y en México, y también hacemos operaciones internacionales, especialmente con clientes que están ubicados en Centroamérica y Latinoamérica. En Colombia hacemos operaciones locales bajo la modalidad de 2 residentes pagándose en moneda, pues en dólares. Igual lo vamos a ver más adelante. Entonces, para poder explicar qué es el factoring de exportación, me voy a ir al factoring regular. Entonces, el factoring es básicamente un cliente que está facturando por sus productos y sus servicios a otra compañía. Ese cliente cede la factura precisamente porque no quiere esperar 30, 60, 90, 120 días a su pago, sino que quiere acelerar el pago, nos contrata a nosotros. Nosotros básicamente adelantamos o compramos, digamos que esa factura con un avance de entre el 80, ahí está 85, pero podemos ir hasta un 90%. El deudor paga directamente a ExpoCredit y posteriormente ExpoCredit reintegra al cliente ese 15, ese 20 o ese 10 menos la comisión del factoraje. Entonces, ahora sí, ¿qué significa el factoring de exportación? Es básicamente lo mismo, la única diferencia es que tenemos una compañía extranjera. El comprador de ese producto está ubicado en un país diferente al cedente, que es el emisor de esa factura. Entonces, el factoring de exportación se define como que una empresa emisora de la factura cedente cede a una empresa de factoring, como es ExpoCredit, los derechos de cobro de esa factura. La diferencia es, como se los dije, es que el pagador de esa factura se encuentra en un país diferente al originador de la factura. En esta parte del factoring de exportación juega un papel muy importante lo que llamamos nosotros el Incoterm. ¿Por qué? Porque para que se pueda efectuar el factoraje debe haber cambiado la propiedad del producto del cedente al pagador. Entonces eso lo sabremos a través del Incoterm que se maneja. ¿Cuáles son los más comunes? FOB, CIF, SPR, que son Free On Board, el de costo seguro y flete, o el de costo y flete. También hay otros diferentes que son el export, que son una vez está en la puerta de la compañía, y la otra es cuando hay que hacer todo el camino y llevárselo hasta la puerta del cliente. En el intermedio hay otros más, pero digamos que estos que les menciono acá son los más utilizados dentro pues, del comercio internacional. ¿Cuál es el perfil de un cliente de factoring para exportación? El factoring se efectúa en una venta entre una compañía y otra compañía. No trabajamos con personas individuales. Son ventas finales. Por eso es tan importante la transferencia de la propiedad del Incoterm, como lo mencioné anteriormente. No hay cláusulas abiertas de retornos porque es una venta final y no hay consignación. Son transacciones de exportación, o sea que estamos hablando de que generalmente son en moneda extranjera. Las más comunes son euros y dólares. Realmente en la que más se trabaja es en dólares. Transacciones recurrentes. Digamos que para abrir una cuenta de factoring hay ciertos requisitos, procedimientos que para hacer una sola transacción no amerita el esfuerzo ni del cliente como tal, ni de la compañía que está ofreciendo este servicio. Entonces, generalmente son transacciones repetitivas y recurrentes. Se necesita que haya una experiencia previa con el pagador para poder mirar comportamientos de pago, si paga a tiempo, si paga demorado, que sea como algo común y no sea como una situación de un problema, que pague si tú le facturas $100, te pague los $100 y no hayan descuentos, y si hay descuentos hay que tenerlos en consideración. Entonces es muy importante que haya una experiencia. Entonces la empresa debe tener por lo menos un año de incorporación y de actividad haciendo pues este tipo de exportaciones. Que los deudores sean asegurables. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero yo aquí lo resumiría más
como que el cliente tenga capacidad de pago. ¿Y eso quién lo analiza o quién lo determina? Nosotros como empresas y proveedores del factoring. Y que obviamente la factura que se vaya a descontar no sea una factura vencida. Erróneamente en el anterior se pensaba que las compañías de factoraje compraban problemas. No, digamos que nosotros no somos empresas de cobro, nosotros simplemente somos un acelerador del pago de esa factura. Entonces, por ende, la factura debe estar dentro de los términos. Que si la factura es a 30 días y la quieres descontar a los 15 días, no hay problema, pero no se debe descontar una vez del vencimiento, sino antes, para pues, optimizar los recursos. Esto sí es un slide de cuáles son, digamos, que las industrias en las que se presta el factoring. En realidad, el factoring se presta para cualquier industria en donde haya una venta a crédito y sea una venta final. Aquí les pongo pues una gama de industrias con las que trabajamos, pero en esas podemos encontrar muchísimas más. Entonces no los quiero limitar pues a que solamente son estas industrias. ¿Quién debe utilizar factoring o para quién esta herramienta puede ser muy valiosa? Para compañías que están creciendo rápidamente. Entonces son compañías que de pronto a lo mejor están en una etapa muy nueva de crecimiento, que si van hacia el banco les va a decir, mira, tus estados financieros no te dan para darte una línea, sin embargo tiene buenas ventas y buenos pagadores. Como el factoring basa el riesgo, más que todo en el pagador como tal, se pueda tener acceso a mucho más capital. Entonces, en vez de tener una línea de crédito, de no sé, 200 millones de pesos, a través del factoring con tus cuentas por cobrar, tienes deudores tan buenos como Unilevel, por ejemplo, Unilevel Perú, Unilevel, y le estás vendiendo $500,000. Nosotros podemos darte una línea que va hasta ese monto porque nuestro riesgo no eres tú como tal. Obviamente, pues tiene que ser una compañía que está proveyendo producto de calidad y que eventualmente se lo van a pagar, pero mi riesgo crediticio va basado en el pagador final. Compañías de flujo de caja comprometido en facturas, es decir, que estén vendiendo a clientes que les demanden términos de pagos extensivos, 30, 60, 90, hasta 120 días. Entonces, si quieras adelantar ese flujo para poder seguir produciendo, comprando, produciendo y vendiendo. Compañías con opciones de financiamiento limitados, por ejemplo, compañías que son muy nuevas, como les explicaba en el slide pasado, nosotros con 1 año ya de actividad podemos empezar a trabajar. Algunas entidades financieras requieren 2, 3 años y digamos que información financiera que cumpla con ciertos requerimientos. Y compañías que están vendiendo a clientes internacionales o que están vendiendo a otros residentes, como les dije, en moneda, en divisas. Si voy muy rápido, por favor pongan en el chat. Como les dije, quiero que estemos dentro de los tiempos, pero como les dije, con muchísimo gusto puedo parar, explicarles un poquito más o me contactan después de esta reunión, pues de esta presentación. ¿Cuáles son los términos generales del factoraje? El avance, la compra de la factura inicial va entre un 80 y un 90%. Quiere decir que si tú tienes una factura de 100, se te va a avanzar 80 o 90 de acuerdo pues al acuerdo que se haga en un inicio. El factoring puede ser con recurso y sin recurso. ¿Cómo es con recurso? Digamos que en el evento de que nosotros compramos una factura y el pagador por algún motivo no la paga, la compañía cedente de esa factura va a ser responsable por esa deuda. Eso se tipifica dentro de los estados financieros como una deuda porque a pesar de que estás vendiendo la factura, sigues siendo responsable de la información. Sin embargo, está también el factoring sin recurso, que básicamente es una venta sesión completa, que si algo llegase a pasar con esa factura y el cliente final no la paga porque se fue a la bancarrota, porque se desapareció, porque simplemente no quiere pagarla, el cliente cedente de esa factura no es responsable. La compañía de factoring lo que hace en esos casos es que contrata un seguro. En nuestro caso, nosotros trabajamos con Euler Hermes y nosotros vamos hacia el seguro a tratar de recuperar los fondos por esa factura. Entonces, ahí el cliente básicamente en sus estados financieros no registra el factoraje como una deuda, sino que básicamente actuó en hacer líquido un activo de su compañía. Entonces, digamos que eso es una gran ventaja porque el día de mañana tú quieres ir a un banco, digamos que los estados financieros van a lucir más bonitos porque el endeudamiento va a estar menor ya que estás utilizando el factoraje. Inclusive, para las compañías que están en ley 1116, 1116 es que es reestructuración. Básicamente, el único
digamos que herramienta financiera que pueden utilizar es el factoring sin recurso. Precisamente por la reestructuración ellos no pueden adquirir nueva deuda. Entonces, al estar bajo esa reestructuración, ellos sí pueden contratar el servicio de factoraje. Actualmente nosotros trabajamos con varias compañías en Colombia que están bajo esta modalidad porque sí se les permite utilizar este tipo de herramientas. Trabajamos con deudores en toda parte del mundo, que es lo importante, que estos deudores, digamos que financieramente se encuentren en una situación que nosotros podamos asegurarle a nuestro cliente que las probabilidades de pago son muy altas. Tenemos algunas restricciones que son comunes, que muchos de ustedes pues las deben conocer, que son Venezuela, por la situación pues política que se encuentra y la regulación cambiaria que maneja. Cuba, porque digamos que por toda su situación política lo mismo, y Argentina hace poco también entró a una regulación cambiaria bastante estricta. Entonces por eso nos restringimos bastante con compañías que están ubicadas en esos países como deudores. Sin embargo, trabajamos con, yo te podría decir que todo el mundo. La compañía, adicionalmente, cuando trabaja con factoraje, en la gran mayoría de casos, en el nuestro es así, pueden escoger si trabajan toda su facturación de exportación o simplemente escogen un cliente o de un cliente ciertas facturas de acuerdo a su necesidad. Entonces es muy flexible porque tú tienes una línea y resulta que tienes un mes en donde realmente tu flujo de caja está muy bien funcionando, no tienes, digamos, que nada que pagar, puedes esperar tranquilamente que te pague el cliente, pero resulta que un mes esa condición cambió, te pusieron una orden, necesitas flujo de caja para ordenar, puedes activar el factoring en cualquier momento, siempre y cuando ya estás previamente aprobado. Entonces tú escoges qué descuentas y qué no descuentas. Aquí yo les acabo de explicar, digamos, que lo básico del factoring. Sin embargo, el factoring erróneamente es considerado un servicio financiero. Yo lo veo un poquito más allá y yo por eso es que vivo enamorado del factoraje, porque viene con otros beneficios y bondades adicionales que no los percibe, digamos, que la gran mayoría de la gente. Entonces, el factoring, por ejemplo, es una cobertura natural para el riesgo cambiario. ¿Por qué? Porque tú en este momento estás facturándole a un cliente en un valor pues de, digamos, $100,000. En este momento la tasa de cambio tiene un valor, pero tú no sabes qué valor va a tener en 30, 60, 90, 120 días. Entonces, una transacción que parecía que iba a ser muy buena, resulta que a los 30, 60 días, por algún motivo que pasó en el mundo, se devaluó el peso, entonces tú vas a recibir mucho menos pesos por esos dólares que tú facturaste. Entonces, va a convertirse que una transacción que se veía que era una transacción buena, va a convertirse en una transacción que a lo mejor va a generar una pérdida. Entonces, para eso, ¿qué se utiliza generalmente? Coberturas, forwards futuros, coberturas con opciones, seguro de cambio, que son herramientas muy costosas porque no vienen con ningún beneficio adicional, que simplemente lo que han sido creados para proteger el cambio, que si tú vendiste hoy a este precio, en un futuro te van a conservar esa tasa de cambio para cuando recibas los dólares. El factoring, como ustedes ya saben, avanzamos de un 80 a un 90 al precio de hoy. Entonces vas a quedar descubierto un 20 de un 10 a un 20% que sí va a estar sujeto a esa fluctuación cambiaria. Pero el hecho de que tú tengas ya de este lado, la gran mayoría pues va a asegurar que no esté sujeto a esas fluctuaciones. Entonces ahí, por ejemplo, hago una acotación de uno de nuestros clientes que se acercó a nosotros y nos contó esa experiencia que él tuvo. En el 2016, o debido a la fluctuación, hizo una venta. En el momento en que recibió su pago, el dólar bajó bastante y recibieron menos pesos por eso, generándose una pérdida para él. Entonces, como ya les expliqué, eso es una bondad y es importantísimo. No quiere decir que siempre juegue en contra. Puede jugar a favor, puede que por el contrario el dólar suba y tú recibiste mucho de lo que tú estabas esperando, pero la pregunta es, ¿estamos en un negocio de especulación? O sea, yo estoy vendiendo un ejemplo, estoy vendiendo zapatos o estoy cruzando los dedos a ver si voy a recibir más plata porque el dólar subió o voy a recibir menos plata porque el dólar bajó. Entonces, digamos que estas son las cositas que nos tenemos que preguntar en qué tipo de negocio estoy. El otro beneficio es el análisis de crédito y beneficios al exportador. A ver, el factoring, nosotros lo que tenemos es que hacemos un análisis global
del riesgo del pagador. Como les dije, generalmente el factor asegura la cartera, es decir, que contrata los servicios. Hay muchísimos, nosotros trabajamos con Euler Hermes, pero tenemos, está Coface, está Solunion, que es una alianza con Euler Hermes, tenemos a Tradus, hay muchísimas en el mercado, está Segurespo. Entonces, básicamente tenemos ese primer filtro, se hace un análisis al historial de pago, se compran reportes internacionales de bases de datos de crédito importantes que se cruzan entre sí. Entonces tenemos información de primera mano acerca del comportamiento de ese pagador y todo eso genera un feedback, primero para ver si aprobamos y por cuánto aprobamos ese pagador, pero segundo y más importante para darle ese feedback a nuestro cliente. Entonces nuestro cliente recibe esa información como si tuviera un departamento de crédito en su compañía. Hace poco me pasó a mí que estaba trabajando precisamente con un exportador colombiano, me sometió a sus deudores, desafortunadamente a 2 de ellos no los aprobamos, le di el feedback, se molestó porque no se lo aprobamos. 3 meses después me llamó y me dijo, Catalina, qué pesar que yo no le hice caso a usted en no seguirle vendiendo a ese cliente. En este momento tengo unas facturas emproblemadas. Entonces, generalmente cuando el río suena, piedras lleva, y es importante, digamos, tener esa información en primera base para tomar decisiones, no solamente para trabajar con nosotros, sino también para tomar decisiones generales en el manejo de la compañía y de los riesgos crediticios. Políticas de cumplimiento. Yo como vendedora que soy, las detesto, pero es una realidad inminente en el mercado en que nosotros estamos. Muchas veces nosotros hacemos negocios con personas que no sabemos bien cómo manejan su negocio y terminamos involucrados en situaciones que son incómodas, que al final se resuelven, pero te desgastan. ¿Qué es eso? Puede que yo estoy comprando o vendiéndole a una empresa que por algún motivo está haciendo lavado de dinero. Entonces, cuando una empresa es investigada por lavado de dinero, no le investigan solamente a él, investigan a todo lo que esté en el ecosistema. Siendo uno de buena fe, trabajando con esa empresa, termina involucrado en una investigación que no es necesaria. Nosotros dentro de nuestros departamentos tenemos un departamento bien robusto en cumplimiento, en donde antes de hacer cualquier negociación, bien sea con cliente, bien sea con pagador, hacemos todo un análisis a nivel de compliance, cumplimiento, para cerciorarnos que por ningún motivo esté alguna de esas personas reportada en las listas internacionales en donde ya hay una investigación inicial. Entonces, como parte de ese estudio que nosotros hacemos todo ese filtro y en caso tal de que encontremos alguna banderita o alguna información, se la comunicamos al cliente. Y lo último, pues como dentro de estas bondades que les estoy explicando que no son tan latentes, trabajamos con la póliza de seguros como garantía. Entonces nosotros como compañía tenemos nuestra propia póliza, que en cualquier momento pues lo que hacemos es que abrazamos al deudor de nuestro cliente y lo aprobamos dentro de nuestra póliza, pero también tenemos clientes que quieren tener su propia póliza para asegurar absolutamente su cartera, quieren conocer y manejar su propia póliza. Entonces, en ese caso, nosotros les hacemos un acompañamiento. Como les dije, nosotros llevamos 20 años trabajando no solamente con Euler, con Solunion, con Coface, con Atreidos, con Segurespo. Entonces ya conocemos muy bien todos los requisitos que ellos tienen para que la cobertura no corra riesgos. Entonces tienes que hacer reportes de venta mensuales, tienes que tener cierta documentación en el momento de hacer un reclamo. Entonces nosotros lo que hacemos es que acompañamos al cliente en el manejo de su propia póliza para que por ningún momento se vaya a saltar ningún tipo de requerimiento que necesite y perder su cobertura. Y obviamente cuando está trabajando con nuestra póliza, pues nosotros ya tenemos control de todo el proceso y aseguramos que en el evento desafortunado que el cliente no pague, pues simplemente tengamos los mecanismos para recuperar ese dinero a través, bien sea de la póliza de seguros de nuestro cliente o bien sea a través de nuestra póliza de seguros. Entonces, pues es algo también muy, muy bueno. Ahora, digamos que la parte que tanto mencionó Edgar en su presentación. Pago entre residentes en dólares. Nosotros no hacíamos esta operación. Se nos acercaron en ocasiones varias compañías preguntándoles si la podíamos hacer y decíamos simplemente que no por desconocimiento.
En el 2019, una compañía dijo, venga, pero ¿por qué dice que no? Investiguemos, hablemos, miremos qué podemos hacer, porque no veo razón por la cual no se pueda efectuar una operación de estas. Pues sí, señora, que esta compañía se acercó al Banco de la República haciendo la consulta, y el Banco de la República le responde con el boletín número 42 que se emitió el 28 de noviembre del 2018. O sea que está muy cerquita a las fechas que Edgar nos estaba dando. Y básicamente dice que sí, que los residentes pueden efectuar operaciones de descuento de facturas con una entidad no residente, en este caso sería Expocredit, sin ningún problema, y que lo puede hacer a través de las dos vías, a través de las cuentas de compensación y a través de los IMGC, los intermediarios monetarios, los intermediarios del mercado cambiario. Entonces, a raíz de eso, nosotros empezamos a hacer este tipo de operaciones, nos ha ido muy bien. Básicamente está la norma, está el boletín donde dice qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Entonces, nosotros, por información y haber leído, nos hemos dado cuenta que todo es muchísimo más fácil a través de las cuentas de compensación. Entonces, todo lo hacemos a través de la cuenta de compensación. En el momento que el emisor de la factura cede la factura, nosotros hacemos el adelanto a su cuenta de compensación. Obviamente él tiene que seguir todo el registro, todo se hace a través del formulario número 10. Aquí les pongo, digamos que los párrafos del boletín donde dice exactamente cuál es el numeral que se debe utilizar. Entonces, básicamente nosotros le hacemos su pago a su cuenta de compensación. En el momento del vencimiento, el pagador, que es otro residente colombiano, hace su pago a través de su cuenta de compensación, a través del mismo formulario, utilizando un diferente numeral. Y la reserva, que es ese 20 o ese 10 o ese 20% que nos giramos, nosotros le volvemos a hacer el reintegro a través de su cuenta por compensación, y ellos siguen digamos que reportar ese ingreso a través del mismo formulario al Banco de la República. Entonces, ¿qué mensaje les dejo yo uniendo un poquito la presentación de Edgar y la presentación de nosotros? Para mí, dos enseñanzas fundamentales. La número 1, no hay que tragar entero. Muchas veces las regulaciones no son tan claras, pero el hecho de que no sean tan claras no quiere decir que no estén. Entonces, si hay alguna transacción, hacer la consulta. Uno piensa que es algo súper traumático, pero te lo digo, este cliente fue, hizo su consulta, le dieron su respuesta y en cuestión de 2 meses ya estábamos trabajando. Entonces, explorar pues como nuevas posibilidades, no tener miedo. Y nuevamente, apoyando lo que dijo Edgar, explorar más sobre las cuentas de compensación, porque son una herramienta que te da control a ti y te abre un infinito mar de posibilidades, no solamente pues para el factoring, que es digamos que el tema que a mí que yo manejo, sino para otro tipo de operaciones que Edgar muy bien las explicó en su presentación. Entonces, nada, pues agradecerles, muchas gracias. No sé si tengan preguntas, estoy abierta, no sé cómo estamos de tiempo, pero quería agradecerles pues a AmCham, a HealthBank por esta invitación, y si tienen preguntas, déjenmelas saber. Catalina, en el chat tenemos 3 preguntas. Okay. Tenemos una Diana Carolina Betancourt que dice: buenos días, para realizar el factoring necesariamente debe contratarse un seguro de cartera. No necesariamente se tiene que contratarse un seguro de cartera, porque como lo menciono, pues en el caso de Expocredit, estoy segura que otras entidades de factoring también lo manejan su propio seguro. Entonces, sí, para hacer la operación de factoring, sí se necesita hacer el seguro, porque va a ser un factoring sin recurso, pero no quiere decir que tú tengas que contratar directamente el seguro. Tú te puedes, digamos que, amparar dentro de la sombrilla de mi seguro. Listo, hay otra pregunta. Carla Herrera pregunta: ¿nos amplían un poco más el tema del aseguramiento del proceso de factoring y exportación? ¿Está incluido dentro de la negociación o es un proceso independiente? Quisiera igualmente saber si hay montos mínimos de negociación. Mira, el proceso de aprobación es independiente, o sea, yo en ese momento no contacto para nada a tu pagador, y en el momento de que yo ya te aprobé, la negociación de la venta como tal es entre tú, tu empresa y tu comprador. ¿En qué momento el comprador es involucrado?
En el momento en que vamos a hacer el descuento, tú lo debes notificar de que has vendido, digamos, o cedido los derechos de cobro de esa factura y que por ende él debe pagar a la cuenta que se le indica. Puede ser una cuenta, puede ser la cuenta de ExpoCredit, o sea, que hagan el pago directamente a ExpoCredit, o hay empresas que dicen, no, yo no pago a cuentas de terceros. Entonces, en ese caso, lo que podemos manejar es una cuenta mancomunada que está a nombre del cliente como tal, pero controlada por ExpoCredit. Entonces, resumiéndote la pregunta, el pagador sí debe estar notificado que hay una relación de factoraje y que por ende debe hacer el pago a la cuenta que se le especifique. Y obviamente él debe haber aprobado, digamos, que el producto, que él ordenó, que está bien, que lo va a pagar, que solamente está sujeto al pago dependiendo al término que tú le hayas dado. Listo. Alejandro Stankov pregunta, reciban facturas para factoring desde qué valor. Tengo mi cliente, es la segunda empresa más grande de India, pero no tengo facturas superiores a $100,000. Por ejemplo, un factoring de una factura de 1,000 a 30 días, ¿cuánto recibe el exportador por parte de ustedes? A ver, yo te digo, nosotros, la aprobación de una línea de factoring conlleva a muchísimas cosas. Conlleva lo que les estaba mencionando, hay un estudio del deudor, hay también un estudio que se le hace al excedente de la factura, hay que someterlo al seguro, hay que hacer un proceso de cumplimiento. Entonces, por esa razón, nosotros no abrimos líneas que sean por debajo de los $150,000. No significa que la factura tiene que ser por $150,000. Te doy ejemplos. Nosotros trabajamos mucho con el sector de flores. El sector de flores maneja facturas tan chiquitas como $1,000, $2,000, $5,000. Pero digamos que la suma de las transacciones que ellos hacen está por eso, pues, por los lados de los 150,000 o inclusive hasta más altos. Entonces, yo no tengo mínimos, pero en el momento de yo aprobar la línea, pues sí tengo que ver que el potencial esté por encima de los 150. Digamos que ya empezamos a trabajar y como lo mencionaba, es muy flexible, pero pues la idea que yo tengo es que eventualmente pues sea una línea que sea por esos lados, me puedes someter facturas pequeñas, pero que sumen montos importantes. ¿Por qué? Porque si tú me das una factura de $1,000, solamente la transferencia bancaria de yo enviarte el dinero te va a costar de $25 a $50. Entonces, $25 a $50 en una factura de $1,000 es un porcentaje importante. Entonces, por eso nosotros invitamos, no me mande facturas chiquitas, junte varias y yo le hago la compra total. Entonces, ahora voy al tema. ¿Qué porcentaje yo avanzo de esa suma de esas facturas? Puede estar entre el 80 y el 90% de acuerdo al análisis inicial y en la propuesta que yo te envío y que pues, ha sido aprobada. No sé si con eso te respondo la pregunta. Gracias, Catalina. Y otra última pregunta. Dileimi León pregunta, para certificar, por favor, ¿residente es un extranjero conforme al documento de residencia en Colombia? Cuando hablamos de residente en el término de factoring entre residentes, es una compañía que está domiciliada en Colombia. Y el comprador es otra compañía que está domiciliada en Colombia. Entonces son dos residentes, pero se están facturando en moneda extranjera, que en este caso es el dólares. Y para hacer, digamos que esos pagos los hacen a través de las cuentas de compensación. Listo, en el chat no tenemos más preguntas. Bueno, sí. Por ejemplo, un factoring de una factura de 1,000 a 30 días, ¿cuánto recibe el exportador por parte de ustedes? En otras palabras, tienes que exportar a cada cliente mínimo $150,000 al año. No. O sea, tú puedes aprobar, no son $150,000 al año, qué pena que en esa parte sí yo no especifique. Lo que hablamos de $150,000 en utilización. Entonces, por ejemplo, yo puedo trabajar con cuantos clientes se quiera. Puedo trabajar con 1, con 2, con 10. Entonces, tú me puedes mandar una operación que incluya facturas de varios clientes. Obviamente a todos los tienes que notificar y los debemos haber aprobado. Entonces, tú digamos que tú facturas de lunes a viernes, un ejemplo, digamos que cada 2 semanas. Entonces, digamos, entre el 1 de abril al 15 de abril, tú tienes una facturación que fueron, no sé, $50,000 dividido en 5 clientes con varias facturitas. Tú las juntas, me las envías y yo te hago esa compra. Por lo que yo te dije, es más importante agrupar
porque si son montos muy chiquitos, digamos que el costo de la transferencia bancaria te va a impactar fuertemente. Entonces ahí, digamos que en un inicio, cuando hicimos todo el proceso de aprobación, yo te envié una factura por el 80%. Entonces, básicamente, digamos que fuera una transacción de $1.000, que como te digo, es muy pequeña para hacerla solamente una operación de $1.000, sugeriría que fueran muchas más facturas que sumaran un monto más alto, pero utilizando ese ejemplo, yo pagaría $800 menos la transferencia bancaria. Ya después al vencimiento, digamos que se vence a 30 días, el pagador paga los $1.000 completos, entonces yo te devuelvo los $200, que sería, digamos que la reserva que yo no te avancé, menos la comisión del factoraje, que va a depender de cuántos días estuvo abierta la factura. La comisión de factoraje se define en el proceso de aprobación. Entonces va a depender de muchos factores, va a depender del volumen de las ventas, de la calidad de los deudores, del potencial de crecimiento, de cuántos deudores me sometes. Entonces yo te voy a dar una tasa que va a ser la que va a ser aplicable en ese momento. Y se descuenta la tasa en el pago final. Cuando ya el cliente final paga, yo te devuelvo lo que llamamos reserva, que es ese 20, 15 o 10, del 80 al 85, 90 que te avance inicialmente. Yo de ese 10 al 20% me cobro mi tasa y te devuelvo el remanente. Listo, ahora sí. Muy bien. No hay más preguntas, entonces creo que podríamos dar por terminado con la excelente explicación de Catalina. Muchísimas gracias por tu presentación, exposición. Pues a todos los asistentes queda a disposición Catalina más adelante para cualquier inquietud que puedan tener. Veo en el chat que ponen que si puedes poner bueno, ya lo estás poniendo en la presentación. El email de Catalina es cpelaes@expocredit.com. Muy bien, y ya pues también igual quedaron los datos de Edgar Ruiz en su presentación anterior. A todos los asistentes, a Catalina de Expo Credit y a Edgar de Heron Bank USA, muchísimas gracias por su tiempo, su exposición, explicación, presentación de estos dos temas o tres muy importantes para todos que estamos pues en este ardor del comercio internacional. Muchísimas gracias, los invitamos a nuestros próximos webinars y quedamos atentos a cualquier duda, inquietud que puedan tener, que se puede canalizar a través de AmCham, Antioquia y Caldas o directamente a los contactos que ya previamente se les dieron de Catalina y de Edgar. Catalina, muchísimas gracias. Edgar, muchísimas gracias igualmente y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias por que estén muy bien. Hasta luego. Una feliz tarde, feliz día para todos. Gracias.